Buenas tardes, jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a continuar la segunda parte de trauma cráneoencefálico. Es decir, ya habíamos visto las tres hemorragias principales, que es el hematoma epidural, el hematoma subdural y el hematoma parenquimatoso. El día de hoy vamos a terminar con trauma cráneoencefálico con las hemorragias subaracnoideas en el sistema ventricular, edema cerebral y también la clase de fractura craneal en un trauma craneoencefálico. Entonces, pongamos atención al videoconferencia de la clase que les voy a compartir en este momento y vemos las características de cada uno de estos hematomas o hemorragias. Entonces, de esa manera nosotros vamos a identificar estos tres tipos principales de hematoma. Continuamos con las otras hemorragias cerebrales, como es la hemorragia subaracnoidea en el sistema ventricular y el hematoma subgaleal. Recordamos que el espacio subaracnoideo es el que está formando los surcos y las fisuras cerebrales, es decir, entre las circunvoluciones cerebrales y entre los lóbulos cerebrales, ¿no? Esto vendría a ser la fisura y estos son los surcos. Recordamos los espacios meningios, epidural, subdural, y aquí tenemos nuestro espacio subaracnoideo, ¿no? Espacio subaracnoideo, todo esto gris, espacio subaracnoideo, por debajo del aracnoide y por encima de la pía madre, y es el que está formando los surcos y las fisuras cerebrales. Aquí vemos en esta tomografía los espacios subaracnoideos basales, estas imágenes lineales ya las vamos a ver pronto, ¿ya? Y también en la parte más cortical de los surcos cerebrales y hacia la periferia, ¿no? Y también interfrontal, ¿no? Que son hipodensos en una tomografía porque están llenos de LCR, ¿no? Entonces, aquí en esta tomografía de cerebro simple, observamos contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos basales. Entonces, como impresión diagnóstica, en la descripción que estamos haciendo en este momento, es hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, aquí tenemos la hemorragia subaracnoidea, pero para poder señalar apropiadamente cuál es la hemorragia subaracnoidea, tenemos que recordar cómo es el espacio subaracnoideo normal a ese nivel de corte, y lo vemos en la imagen pequeña superior a su izquierda. Entonces, el espacio subaracnoideo corresponde a esta imagen lineal muy fina, hipodensa, negra, ¿ya? Que se encuentra entre los lóbulos, ¿no? Cerebrales, ¿no? Y este espacio más amplio, hipodenso, corresponde a la cisterna, ¿ya? Por debajo está la supracelular y también la cisterna supraquiasmática, ¿no? Que es hipodenso. Entonces ya podemos nosotros discernir que esto hiperdenso, esto blanco, corresponde a la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y que tiene un aspecto, una forma de una estrella. Pero recordar no confundir con otra estructura que tiene el mismo aspecto en forma de estrella, que es el polígono de Willis, que también se va a ver hiperdenso porque se le ha inyectado medio de contraste, y el medio de contraste viaja por la luz vascular, ¿no? La diferencia es que las paredes o los bordes del polígono de Willis son bien definidos. En cambio, los bordes de la hemorragia subaracnoidea son mal definidos, ¿ya? Porque es sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? En cambio, el polígono de Willis, por sus paredes vasculares, se definen bien, ¿ya? Esta es la descripción que ya hemos mencionado, ¿ya? Y acá tenemos otra tomografía de cerebro simple, donde encontramos contenido hiperdenso en los espacios subaracnoides a este nivel, ¿no? Entonces, tenemos que recordar a este nivel de corte del cerebro cómo se ven los espacios subaracnoideos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el espacio subaracnoideo en la línea media interfrontal, se lo ve hipodenso, se lo ve negro normalmente, pero acá se ve con un contenido hiperdenso. Igualmente, la cisura del silvio derecho, la cisura del silvio del lado izquierdo, que tienen que ser hipodensas,
es decir, de color negro, acá se ven hiperdensa o con un contenido hiperdenso. Igualmente acá la cisterna cuadrigeminal se ve hipodensa, pero acá tiene un contenido hiperdenso que corresponde a la hemorragia subaracnoide. Igualmente, contenido hiperdenso en la cisura de Silvio, ¿ya? En el espacio subaracnoideo, en la línea media interfrontal, parte de la cisura de Silvio, ¿ya? Hemorragia subaracnoide. Nos vamos a la hemorragia del sistema ventricular. Entonces, ahí nosotros observamos contenido hiperdenso en los ventrículos laterales, ¿no? Pero para nosotros señalar apropiadamente o de manera visual dónde se encuentra la hemorragia en los ventrículos laterales o cuál es, entonces tenemos que recordar la anatomía normal de los ventrículos laterales y lo vamos a ver nosotros hipodenso, ¿no? Porque esto es LCR, ¿no? En cambio acá nosotros vemos un contenido hiperdenso que correspondería a la hemorragia en los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces se vendría a corresponder a la descripción que ya hemos hecho. Otra tomografía de cerebro simple, observamos contenido hiperdenso en el ventrículo lateral derecho y en el ventrículo lateral del lado izquierdo. Entonces decimos que es hemorragia en los ventrículos laterales. También llama la atención hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Este contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos. Otra hemorragia en los ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo, por su contenido hiperdenso. Y acá nosotros observamos contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo. Entonces es una hemorragia en el cuarto ventrículo. Pero para señalarlo apropiadamente o de manera visual, saber dónde está la hemorragia, tenemos que recordar que el cuarto ventrículo se encuentra en la fosa posterior, por delante de la protuberancia, perdón, por detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo. Esa imagen hipodensa, ¿no? Que observamos aquí en la fosa posterior, ¿no? Esto vendría a corresponder al cuarto ventrículo. Entonces, nos vamos a la tomografía donde tenemos la hemorragia. Entonces, señalamos que tenemos aquí contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo que corresponde a la hemorragia en el cuarto ventrículo. Lo mismo, hemorragia en el cuarto ventrículo y también aquí tengo un contenido hiperdenso en forma de estrella a nivel de la base del encéfalo que corresponde a hemorragia subaracnoide. Y nos vamos al hematoma subgaleal en esta tomografía de cerebro simple, donde observamos el engrosamiento e hiperdensidad de los tejidos blandos extracraneales, ¿ya? Ya lo vieron ustedes ahí, que está localizado en la parte anterior de la región parietal del lado derecho. Entonces, esto corresponde al hematoma subgaleal. También podemos encontrarnos con el edema cerebral, ¿ya? Donde nosotros observamos fisiopatológicamente vasodilatación, ¿ya? Entonces, el cerebro vamos a ver aumentado de volumen, ¿ya? Fisiopatológicamente con bastante cantidad de líquido, por eso se llama edema. Y recuerden que el edema es igual a líquido y el líquido es igual a hipodensidad, porque el líquido por tomografía se va a ver hipodenso, ¿ya? Entonces vamos a observar que el parénquima es hipodenso, ¿no? Se lo observa hipodenso. Y como está aumentado el volumen, entonces vamos a ver una pérdida, una mala diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿ya? Va a haber un colapso de los ventrículos laterales, un borramiento de los surcos y cisuras cerebrales y también va a haber borramiento de las cisternas cerebrales. Entonces, ahí tenemos nosotros una tomografía del cerebro simple. Observamos una hipodensidad difusa en todo el parénquima cerebral. Esta hipodensidad me indica que el cerebro o el parénquima está lleno de líquidos, ¿ya? Hablando desde el punto de vista celular, ¿no? Aquí hay una mala diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Por qué? Porque yo no puedo discernir visualmente cuál es la sustancia gris ni cuál es la sustancia blanca.
por la densidad que tiene, por la hipodensidad que tiene, ¿no? ¿Ya? Aunque sabemos que, bueno, aquí tengo la sustancia gris, aquí tengo la sustancia blanca, pero visualmente no puedo discernir y diferenciar entre estas dos sustancias del parénquima cerebral. Por lo tanto, tampoco va a haber surcos ni cisuras cerebrales, están borradas. Cisternas igualmente no se van a ver, están borradas. Y hay colapso de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, nuestra impresión diagnóstica es edema cerebral. Nos vamos a las fracturas craneales, que nosotros podemos encontrar algunos tipos de fracturas, desde simples. Hay fracturas con fragmentos y hundimiento del fragmento óseo o con desplazamiento de los fragmentos óseos. Puede estar asociados a cuerpos extraños, por lo general metálicos, ¿ya? Y también podemos observar en esta tomografía donde hay fractura la presencia de aire en cavidad craneal, que es el neumoencéfalo. Entonces, en esta tomografía de cerebro, pero con ventana ósea, nosotros observamos alteración de la continuidad, ¿ya?, del hueso parietal, ¿no? Entonces decimos que tenemos fractura parietal bilateral, ¿ya? Igualmente acá hay una fractura parietal izquierda con hundimiento del hueso. Acá observamos la presencia en esta tomografía de cerebro simple de una imagen ovoide, hipodensa, o sea, totalmente oscura, es decir, de color negro, que corresponde al aire. Entonces, esto corresponde a un neumoencéfalo. Igualmente, en esta tomografía de cerebro simple, observamos una imagen redondeada, hipodensa. Este hipodenso, como es negro, entonces es aire, ¿ya? Está localizado en la región frontal del lado derecho, ¿ya? Por lo general, el neumoencéfalo lo vamos a encontrar arriba de la imagen, o sea, de esta imagen, o en la región anterior de la cavidad craneal. ¿Por qué? Porque el paciente está en decúbito dorsal en el momento que se realiza la tomografía y por ende el aire tiende a ascender, ¿no? Tampoco tenemos que confundirnos con otra presencia de aire, otra imagen aérea, ¿ya?, que se encuentra acá en la parte anterior, en el hueso frontal, que es el seno frontal. No podemos confundirnos con el neumoencéfalo, porque el aire del seno frontal está inmerso en el hueso, es decir, que está rodeado de hueso. En cambio, el neumoencéfalo está metido en la cavidad craneal. Resumiendo, los hallazgos que nosotros podemos encontrar en un trauma craneoencefálico son los siguientes: el hematoma epidural, y lo señalamos; el hematoma subdural; el hematoma parenquimatoso; la hemorragia ventricular, en este caso en los ventrículos laterales; hemorragia subaracnoidea y el hematoma subgaleano. Entonces vamos a ver la diferencia, o de pronto acordarnos de la característica de cada uno de los hematomas que hemos visto. Entonces, no podemos confundirnos con ningún hematoma. O bien es epidural, o bien es subdural, o bien es parenquimatoso. ¿Por qué no podemos confundirnos? Bueno, porque son tres. Pero doctor, si vimos tres más, bueno, son hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea y hematoma subgaleano. Es decir, no son un sinnúmero de hemorragias o hematomas, sino que solo son 6, ¿ya? 3 principales y 3 secundarias. Entonces, la vamos nosotros a caracterizar por el aspecto, por la forma geométrica que tiene cada hematoma. Es decir, que el hematoma epidural no puede ser subdural ni tampoco parenquimatoso y viceversa. Porque el hematoma epidural, recuerden, tiene forma biconvexa. Todos lo sacamos por la forma. El hematoma subdural tiene forma de semiluna. Y el hematoma parenquimatoso tiene forma redondeada o si no ovoide. Bueno, aparte que también el hematoma parenquimatoso tiene el edema perilesional que no lo tienen los otros hematomas. Igualmente, la característica
de las otras hemorragias, como la hemorragia intraventricular, la hemorragia subaracnoidea es totalmente diferente y el hematoma subgaleal. Entonces, con eso creo que no podemos nosotros, digamos, confundirnos y cometer el error de mencionar que es un hematoma parenquimatoso, si en realidad es una hemorragia subaracnoidea. Y entonces solo tenemos los tres. En el hematoma subgaleal, ¿qué sucede? Bueno, algunas veces, no todas. Perdón. Aquí, ¿ya? Por lo general, como nosotros estamos acostumbrados a observar la cavidad craneal, es decir, aquí el encéfalo, ¿ya? En este momento no vemos nada normal, pero como tenemos tanta insistencia de observar algo para describir algo, entonces como que podemos inventarnos cosas. Entonces tenemos que ir de la parte central, si no hay nada, como en este caso, vamos hacia la parte periférica, justo acá, que es el hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal, comúnmente conocido como, ¿qué otro nombre tiene el hematoma subgaleal? Pregunto. Como el chichón, ¿no? Chichón, correcto. Castro ha tenido infancia. El resto parece que no. Otro nombre aparte de chichón, porque cuando nos caíamos de pequeños nos decían, ve, se hizo un hematoma subgaleal en la casa. La mamá, el papá, los abuelos, los tíos, no nos decían, ve, tiene un hematoma subgaleal. No nos decían eso. Se le hizo un chibolo, ¿ya? O también un chichón. Entonces, hematoma subgaleal. Si ustedes no encuentran nada acá, por favor, no vayan a ver, o sea, algo que no esté aquí. Tenemos que ir buscando hacia la parte periférica. En el edema cerebral hay un término que utilizamos que es la alteración de la diferenciación o mala diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. Quiere decir que no podemos nosotros diferenciar visualmente cuál es cuál. Pero doctor, si aquí tiene que estar la sustancia gris y acá está la sustancia blanca, correcto, está muy bien. Pero no podemos diferenciarla visualmente. Sabemos que por anatomía tomográfica tiene que estar ahí, pero no se la visualiza. Y aquí, cuando a usted le toque esta imagen, yo no les voy a solicitar el diagnóstico, sino que el tipo de examen. Y el tipo de examen de esta tomografía es una tomografía del cerebro con ventana ósea. Pero de pronto alguien me responde, es una tomografía del cerebro simple y con ventana ósea. Yo le digo, es, es incorrecto, es incorrecta la respuesta. Pero doctor, si yo ya le mencioné la I, y usted dijo que mencionara la I, ¿ya? Tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. Pero aquí no veo dos tomografías, aquí veo solo una. Entonces es la tomografía del cerebro con ventana ósea. Es muy diferente a las preguntas anteriores de la clase pasada que mencionamos ante un trauma craneoencefálico de un paciente que se cayó de una gran altura. ¿Qué tipo de tomografía solicitamos? Ahí sí, en esa pregunta respondemos tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. Y el neumoencéfalo se parece mucho al aire. Bueno, es aire igual, pero este aquí es seno frontal. La diferencia del aire en el seno frontal es que está rodeado de tabla ósea interna y externa. En cambio, el neumoencéfalo no. El aire está atrapado aquí en el hueso, acá el neumocéfalo no. Entonces, no podemos confundirnos en estas 6 hemorragias o hematomas. Aquí he mencionado dos términos, hematoma y hemorragia. Los dos términos son sinónimos. Hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma parenquimatoso, hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea, hematoma subgaleal. El término hematoma me intuyo, me dice que la sangre está atrapada en algún lugar, cerrado totalmente. El término hemorragia me dice que la sangre circula en un espacio un poco más amplio. Entonces, hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma parenquimatoso, hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea. Vean que este aquí es el LSR. Hay un circuito LSR que ustedes ya conocen. Y el hematoma subgaleal. Bueno, el único que tiene el término de hematoma y hemorragia podemos utilizarlo para el parenquimatoso, hemorragia parenquimatosa o hematoma parenquimatoso. ¿Ya?
Entonces, con las características visuales que hemos observado en esta tomografía, entonces no podemos confundirnos. Y el diagnóstico tienen que, bueno, se lo hace por el aspecto que tiene. Yo le calculo menos de un minuto. Menos de un minuto pueden decir hematoma epidural, hematoma parenquimatoso, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hematoma subgaleal y hemorragia ventricular. ¿Ya? Y ahí teníamos el resto de las patologías. ¿Alguna inquietud acerca de esta segunda parte de el trauma craneoencefálico, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda. Dígame, Cedeño. Ya, lo que pasa es que también podíamos hacer la diferenciación tipo en los hematomas subdurales epidurales es que eran agudos o crónicos. Pero alguna vez leí que puede ser que un paciente tenga como que o sea, cicatriz, digamos, de hematoma, algo crónico y que encima tenga otra hemorragia. Entonces, ¿cómo sería la descripción de esa imagen? Ya. Eh, Primero hay que establecer qué tipo de hematoma es por la forma que tiene. O es epidural, o es sudural, o es parenquimatoso. Después que ya hemos establecido qué tipo de hematoma es, ¿en qué estadio está? ¿En el agudo, subagudo o crónico? ¿Ya? Por lo general ocurre que el paciente se cayó hace 2 meses y le quedó un hematoma sudural, ejemplo con hematoma sudural crónico, ¿ya? Se lo ve hipodenso, se lo ve negro. Pero hace 48 horas volvió a tropezar y se cayó. Entonces ese hematoma subdural, que era de color negro hipodenso, porque era crónico, podemos encontrarlo con áreas o imágenes hiperdensas, porque volvió a producirse el trauma. De pronto se rompió nuevamente el vaso sanguíneo. Entonces lo vamos a ver heterogéneo, densidad mixta. O sea, lo hipodenso, que es de la parte crónica, y lo hiperdenso, que es como que está resangrando. ¿Ya? Cualquiera de los hematomas. Pero en especial ocurre eso en el hematoma epidural y en el hematoma subdural. ¿Ya? Como que hay un resangrado, digamos. ¿Sí? Gracias. Ya muy bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes?